este video vamos a hablar sobre las normas APA. Nosotros hablaremos sobre la estructura de las normas APA. Comenzaremos con la portada. Todo documento con dicho formato debe contener una portada, un texto principal y las referencias. Hay dos tipos de portadas, la que es para estudiantes y la que es para profesionales. La para estudiantes debe de contener el título del artículo, el nombre de la universidad o curso, el nombre del estudiante, el nombre del profesor o instructor, la fecha y el número de página. La portada para profesionales contiene el título de la obra, el título, número de página, autores, afiliación y la nota de autor. Las normas APA, un resumen es un escrito breve y claro sobre el contenido de un artículo. Debe permitir que los lectores puedan entender el artículo rápidamente y el título debe ser legible para ellos. Un resumen varía de 150 a 250 palabras. Tiene 4 principales características. Es preciso, ya que refleja el propósito y el contenido del manuscrito. No evaluativo, ya que deben informar en vez de evaluar. Es coherente y legible, ya que su lenguaje es conciso y preciso. Y es conciso, ya que es breve y cada oración debe de ser informativa. Posteriormente, el texto sino el cuerpo, que está compuesto generalmente de las siguientes secciones. Introducción. En esta parte no se escribe demasiado contenido específico. Es importante verificar que en esta se hable de manera clara sobre las preguntas, objetivos o hipótesis para formar la investigación. En el método se debe de proporcionar información en la cual se comprenda cómo se recopiló y evaluó ciertos datos de la investigación. Los resultados deben de ser selectivos con el análisis. Deben de responder a las preguntas o a la hipótesis de investigación. Para no hacer extensa esta parte, se puede incluir los análisis auxiliares en la sección de materiales complementarios. Después de los resultados, viene la discusión, en la cual se debe de examinar, interpretar y calificar los resultados, sacando conclusiones de ellos. Todo documento formateado con el estilo APA debe contener una lista de referencias, ya que estas nos ayudan a identificar y apreciar más rápido las fuentes citadas dentro del documento. Las notas al pie o notas al final son complementos con información relevante para ampliar el contenido del texto. Tienen la función de aclarar aspectos, complementar definiciones u ofrecer cualquier tipo de información complementaria sin interrumpir la lectura. Se clasifican en notas de pie de página de contenido, que deben de ser utilizadas para complementar o ampliar algún tipo de información de manera sustancial en el texto, y las notas de pie de copyright para identificar que recibiste permiso de un editor para reproducir una cita más larga de lo normal o utilizar imágenes protegidas por derechos de autor. Tablas son elementos compuestos por columnas y filas donde presentamos número, texto o la combinación de ambos. Sus componentes son número de tabla, que se presenta al inicio de la tabla llevando negrita. Título, un escrito en una línea con interlineado doble debajo del número de tabla, con cursiva. Encabezado, hay una gran variedad de encabezados que se encuentran dentro de las tablas, pero en especial debe llevar un encabezado de columna. Cuerpo, son las filas y columnas que contienen la tabla, incluyendo el encabezado de fila. Nota, son los contenidos que no se pueden abrir en simple vista dentro de la tabla. En cuestión de las figuras, son elementos visuales que no son tablas y se consideran figuras de estilo APA. Sus componentes son números de la figura. Para iniciar se debe identificar figura 1, que es el primer ítem que debemos agregar. Se debe de usar negritas, en el orden en que aparece en el documento. El título debe de aparecer una línea abajo del número de la figura, siendo breve pero descriptivo y utilizando la cursiva. En la imagen se debe insertar un gráfico, una fotografía, un dibujo o alguna ilustración. Tomando en cuenta la leyenda como otro punto, este debe de colocarse dentro de los bordes de la figura, pudiendo ser utilizada para explicar los símbolos utilizados en la misma figura. Para dar paso a lo siguiente, concluimos esta parte con la nota, en la cual se agrega contenido que no se puede entender solo por el título. Esta se incluye si es necesario. El apéndice es un elemento de la versión impresa del artículo y es apropiado para materiales que son relativamente breves y presentan un formato impreso. Asimismo puede incluir títulos, subtítulos, figuras y tablas. Las tablas y figuras pueden ser enumeradas si así se desea. No obstante, si el artículo presenta un solo apéndice, es etiquetado como apéndice, y si presenta más de dos, es etiquetado con mayúsculas como apéndice A, apéndice B, etc. Ahora vamos a ver el formato en APA de la 7ª edición. Tamaño de fuente. El tipo de tamaño de fuente es, de acuerdo a lo que tú elijas, será más fácil o difícil leer el texto. Existen miles de estilos diferentes ahora en internet, aunque el formato APA sugiere utilizar los tipos de fuentes más comunes. El primer paso, antes de saber qué tipos y estilos debes ocupar, debes saber cuál es la diferencia entre fuentes con serifa y fuentes sin serifa. En esta diapositiva, en esta primera letra puedes ver que es una con serifa y en la segunda puedes ver que es una sin serifa. Ahora que sabemos esto, podemos ver cuáles son los tipos de fuentes que debes utilizar.
La séptima edición de las normas APA permite una gran variedad de fuentes en los documentos. Los tipos de fuentes recomendados son sin serifas, el Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Ahora con serifas, el Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern Normal de 10 puntos. Todas estas fuentes son legibles y están ampliamente disponibles e incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Ahora vamos a ver el tamaño de fuente. En el tamaño de fuente tenemos que utilizar el mismo tamaño y la fuente para todo el documento, incluso en los títulos y subtítulos. Pero hay algunas excepciones, y estas son algunas excepciones. Con las figuras. Dentro de las imágenes de figuras es recomendado utilizar fuentes sin serifa con un tamaño entre 8 y 14 puntos. Código de fuente en lenguajes de programación. Para código de fuente, utilice una fuente monoespaciada como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. Y la última excepción son las notas de pie de página. Al insertar estas notas de pie de página, puedes utilizar una fuente más pequeña que la del texto y un interlineado diferente. Tamaño del papel. El tamaño de papel en algunos países es común el A4. El tamaño de papel recomendado por APA es tamaño carta. Los márgenes. Los márgenes deben ser de 1 pulgada, que corresponden a 2.54 centímetros. Son los márgenes estándares de Word. Recomendamos que verifiques que los márgenes estén configurados correctamente. Encabezado. Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de página consiste únicamente en el número de páginas alineado a la derecha. Para el documento profesional, el encabezado de página es el número de páginas alineado a la derecha y el encabezado alineado a la izquierda. Títulos y subtítulos. Como se puede ver en la parte de estilos, ya se encuentran los niveles que ayudan a que el tipo y tamaño de fuente sea fácil de poner. Interlineado de párrafo. Primero hay que saber que el interlineado es la separación que hay entre los renglones de cada párrafo. El interlineado doble se caracteriza por una mayor separación entre renglones verticales. En comparación con el interlineado sencillo y con el que indica una separación de 1.5 espacios, el formato APA dice que debemos utilizar interlineado doble en casi todo el documento. Sangría. La primera línea de cada párrafo de texto debe tener sangría de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. Jamás utilices la barra de espacios para conseguir este efecto. Alineación de párrafo. Otro error común es utilizar una alineación justificada. Las normas APA orientan a los estudiantes a utilizar una alineación justificada a la izquierda. Sin embargo, si tu profesor te pide lo contrario, puedes justificar tu texto. El siguiente tema es estilo. Manual Estilo Chicago. El estilo Chicago fue creado en 1903 por la universidad que le dio su nombre, estableciéndose las normas de escritura académica. Su uso se extiende tanto en el área de humanidades, arte y literatura, como en sociales, derecho y en ciencias. El Manual de Estilo Chicago se describen dos sistemas para documentar las fuentes utilizadas en los trabajos académicos y de investigación. Este estilo presenta la información bibliográfica a través de las notas a pie de página y las organiza al final del texto en una bibliografía. En el sistema autor-fecha se describen brevemente las fuentes citadas dentro del texto, entre paréntesis, como el apellido del autor y la fecha de publicación. El formato MLA, Asociación Moderna del Lenguaje. El estilo MLA se usa comúnmente como un formato de estilo para escribir artículos y citar fuentes dentro de las artes liberales y las humanidades. Este recurso actualizado para reflejar en el manual MLA, actualmente octava edición, ofrece ejemplos para formato general de los trabajos de investigación MLA, citas, notas, finales, pies de páginas y la página de referencia. Las normas Vancouver. En términos prácticos, las normas Vancouver son un conjunto de normas establecidas para hacer que las publicaciones en revistas biométricas sean uniformes y así garantice que la conformación de tales revistas responda a unos criterios compartidos por lectores e investigadores del campo de las ciencias de la salud. Las normas Incontec o NTC 1486 son un conjunto de normas establecidas que se deben aplicar en los trabajos escritos, como por ejemplo ensayos, tesis, trabajos de grado y otras investigaciones de carácter académica. El objetivo de estas reglas es presentar los parámetros necesarios para establecer un único criterio de presentar proyectos de tal manera que la investigación pueda ser comprendida fácilmente por los lectores. El sistema Incontec se caracteriza por establecer muchos puntos que mejoran la presencia y legibilidad de los trabajos escritos.
Citar significa dar el crédito correspondiente a una idea, pensamiento o frase. Si agregas una frase a tu trabajo, debes citar el autor original. De lo contrario, podría ser acusado de plagio, teniendo consecuencias académicas y jurídicas. ¿Qué sistema de citas utilizan las normas APA? Utilizan el método autor-fecha, es decir, cada que citemos debemos informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Estas aparecerán en la lista de referencias al final del documento. En el formato APA se tienen dos formas para citar, la primera de manera textual y la segunda de manera parafraseada. La manera textual se refiere principalmente a utilizar la cita de tal forma que sea original a la fuente donde se extrajo. La segunda, la manera parafraseada, es utilizar la cita, pero interpretarla en nuestras propias palabras e escribirla de tal manera. Hay que tener en cuenta que se puede citar de manera diferente si la cita aumenta más de 40 palabras. Si esta es de 40 o menos, se cita en forma de texto, mientras que si aumenta, se inserta de otra manera. Citas narrativas y en paréntesis. Partiendo desde lo anterior, para citar en APA se tiene dos maneras para anotar las referencias de citas, en forma narrativa y entre paréntesis. La forma narrativa es principalmente porque se va a insertar el autor en forma de texto antes de colocar la cita. En algunas se gusta colocar el año de publicación entre los paréntesis. La siguiente forma, llamada entre paréntesis, es mencionar la cita y posteriormente se coloca. Del lado derecho, en la parte superior, encontramos un ejemplo de cita en narrativa, mientras que en la parte inferior se encuentra un ejemplo de cita entre paréntesis. Cabe mencionar que aquí solamente se subraya para hacer mención de las citas. En el documento se utiliza el mismo estilo que utilizas en el texto. Sin embargo, para el formato APA, la séptima edición considera válido al menos citar de las siguientes formas. Esto con darle la libertad al creador de usar su creatividad. En la pantalla se muestran 5 de estas formas. Hay que tener en cuenta y hay que notar que siempre se deberá citar al menos el autor, año y número de página. Citas con institución, corporación o fundación. Se utilizan de la misma manera las citas en narrativa o en paréntesis. En forma narrativa se tendrá que colocar el nombre de la institución, seguido entre paréntesis las siglas y el año de publicación. Posteriormente se encuentra la información de la cita. En paréntesis se tendría que anotar la información para después, entre paréntesis, anotar el nombre de la institución, seguido de un paréntesis con sus siglas y finalmente anotar el año de publicación. Textos con el mismo autor y el año de la publicación. Cuando se tienen varias referencias con un autor idéntico y el año de la publicación es el mismo, se tendrá que incluir una letra minúscula después del año, ya que la combinación año y letra se usa tanto en la cita del texto, tanto como en la entrada de la lista de las referencias. En la pantalla se observa un ejemplo de esto. Finalmente nos encontramos con las citas secundarias. Estas solamente se utilizan en caso de no encontrar la fuente original, las fuentes primarias. Hay que tener en cuenta para utilizarlas que en la lista de las referencias se tendrá que proporcionar una entrada para la fuente secundaria. E igualmente se tendrá que identificar la fuente primaria con la escritura de cómo se citó en y apuntar nuestra fuente secundaria. Y en todo caso, si se conoce el año de la publicación de la fuente primaria, se incluye. Citas de comunicaciones personales. En caso de cartas privadas, comunicaciones electrónicas, entrevistas personales, conversaciones telefónicas o similares,
no se van a incluir las citas en las listas de referencias. En su caso, solamente se deberá de anotar en forma de texto. Citas parafraseadas, citas en donde se utilizan ideas del autor pero en palabras propias del escritor, es decir, reafirma la idea del autor pero en nuestras propias palabras. Cuando parafraseamos, debemos citar el trabajo original, ya sea utilizando el modelo de cita narrativa o cita entre paréntesis. Se debe agregar número de página, es recomendado pero no obligatorio. Es para poder ayudar a un lector que quiera profundizar en la lectura. Lo que sí debemos agregar es apellido del autor y año de publicación de la cita. Paráfrasis largas. Pueden ser varias oraciones, en algunos casos donde se cita el trabajo se parafrasea en la primera mención. Más de una obra en la misma paráfrasis. Si en la paráfrasis nos encontramos con múltiples fuentes, debemos repetir la cita para que la fuente sea más fácil de entender. Cita textual o directa. Cita en donde se reproduce palabra por palabra de un texto de otro autor. Una cita directa debe llevar autor, año, página y especificaciones en materiales sin paginación. Cuando un autor ha dicho algo memorable o cuando se busca responder una definición exacta de alguna idea, es conveniente realizar una cita textual. Cita textual corta. Si la cita posee menos de 40 palabras, debemos incorporarla al texto entre comillas doble. Cita narrativa. Hace un énfasis en el autor. Cita entre paréntesis. Hace un énfasis en la cita. Si esta aparece al final de una oración, cierra el pasaje entre comillas. Cita con menos de 40 palabras se escribe entre comillas y sin cursiva. Cita corta narrativa. Citado entre comillas. Cita la fuente entre paréntesis. Termina con un punto. Cita corta entre paréntesis. Citado entre comillas. Al final aparece entre paréntesis apellido del autor, año de publicación y página. Cita con más de 40 palabras. Se escribe en la parte del texto con sangría, sin comillas y con un interlineado doble. Cita en bloque con paréntesis. Se agrega al final de la cita el apellido del autor, año de publicación de la obra y página donde se encuentra la cita. Cita en bloque narrativa. Debes tomar en cuenta que si empiezas el párrafo con información sobre el autor o el año, podrás agregar al final de la cita el número de página. Hola, yo les hablaré de las referencias en norma Zapa, séptima edición. Bueno, empecemos con que las referencias son un listado de la información completa de las fuentes citadas en el texto y son necesarias para la atribución correcta de los créditos y la confirmación de la información en el caso de que un lector quisiera acudir a las fuentes que sustentamos en un trabajo. En estas, el autor solo incluye fuentes que utilizó en forma explícita en su trabajo. Y como pueden ver, aquí hay una imagen de una lista de referencias y debe de iniciar en una nueva página separada del texto. El título debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencia debe de ir en negrita, no debemos de subrayarla o usar comillas para el título. Y todo el texto debe estar en doble espacio, al igual que el resto del ensayo, obviamente. Además, cada entrada o referencia debe de tener una sangría francesa a media pulgada, o en su caso 1,27 centímetros del margen izquierdo. Bueno, y generalmente una referencia tiene 4 elementos: el autor, la fecha, el título y la fuente de consulta, que sirven para contestar las siguientes preguntas: ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuál es el título del trabajo? ¿Y dónde puedo consultar la información? Y aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, aquí abajo. El autor, quien puede serlo una o varias personas, o alguna institución o agencia, o lo que sea, el nombre debe de comenzar por el apellido y luego por las iniciales, como en este ejemplo, López Gómez V, que es su nombre. Si son más de 3 más autores, por ejemplo 3, deben separarse por una coma y antes del último se pondría una Y o una IT. Y si el libro tiene más de 20 autores, se deben escribir los primeros 19 y después poner 3 puntos y escribir el último autor en forma alfabética. Un total debe de ser 20 nombres. Y por así decir, un ejemplo, por ejemplo, en un libro o en una revista tiene 30 autores. Solo deberíamos escribir los primeros 19 en orden alfabético y después el número 30. Y en total deben de sumar 20 autores. No debemos pasar esa cantidad. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. En el caso de un libro se debe de empezar por el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año de la publicación, punto, en cursivas el título del trabajo, punto, y la editorial. Bueno, y si en el caso de que solo esté en formato electrónico, hay que seguir los mismos pasos, pero solo agregándole al final la URL o el link.
Como pueden ver, también en la tesis debemos de poner el apellido, el nombre, solo la inicial, el año de la publicación entre paréntesis, luego el título de la tesis en cursiva. Pero aquí cambia, tenemos que abrir los corchetes y colocamos el tipo de test en pregrado o maestría o doctorado, después coma, la universidad a la cual pertenece la tesis, cerramos corchetes, el repositorio institucional de la universidad y finalmente tenemos que poner enlace URL. Pero en el caso de las revistas digitales hay que tener en cuenta lo siguiente, como siempre hay que poner el nombre, el apellido, la inicial del nombre, pero en este caso son dos, y mira, aquí hay un ejemplo de dos autores, Castañeda Naranjo.l.a y palaciosneri.j. Después de eso tendremos que poner el año de la publicación entre paréntesis, como normal se pone, luego el título, y el nombre de la revista en cursivas, también el volumen, si es necesario, y por último el artículo debe de tener también el enlace URL. En este caso es un link DOI. Como pueden ver, en casi todos casi todos tienen los mismos elementos. Por ejemplo, en el caso de que no tenga fecha, tendríamos que ponerle entre paréntesis S.F. que significa sin fecha. Bueno, eso es todo. Como pueden ver, no es tan difícil hacer citas, referencias. Es muy fácil, solo hay que saber cuáles son los elementos.